Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más les saludo a la hermana Elizabeth para invitarles a una pequeña reflexión. El tema de hoy es el verdadero mediador. ¿Quién cree usted que es el verdadero mediador? Amigo que está ahí, que me escucha, ¿quién cree usted que es el verdadero mediador entre Dios y la humanidad? Pues, según la tradición católica, en el Ave María, ponen a María como la mediadora entre Dios y la humanidad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en respecto a este tema. Dice que, vamos a ver primeramente qué es el Ave María. El Ave María es una oración tradicional católica dedicada a María, la Madre de Jesús. Pues como dice aquí, es una oración tradicional. Es una oración que la creó el hombre por tradición, por lo que pensó que era. Pero más Dios nunca dejó, Jesús nunca dejó estipulado una oración hacia su madre. Entonces vemos que esto es una oración tradicional, es una oración formulada y dedicada específicamente a María, la Madre de Jesús, que pone esta oración a María como mediadora. Pero veamos qué más dice la palabra en base al verdadero mediador o mediadora. Pues vamos a ir al libro de 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Veamos qué dice ahí. 1 de Timoteo 2, del 5 al 6 nos dice: la palabra de Dios se le honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 de Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que nos dice la palabra. Amigo que está ahí, puede buscar su Biblia y buscar este precioso texto que nos ilumina realmente a quién debemos clamar en el momento de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, en el momento que tenemos necesidad de hablar con Dios. ¿Quién realmente nos escucha? La palabra aquí nos enseña que hay un solo mediador, no hay más, solo es un mediador. Dice, ¿por qué es Él el mediador? Dice en el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué el Señor se convierte en un mediador? Porque Él sabe el dolor, el sufrimiento que nosotros tenemos aquí. Él lo sintió. Él sintió la angustia, la aflicción al momento que iba camino al Calvario, cargando una cruz. Y dice la palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pues aquí, en la tradición católica, nos muestra a un mediador equivocado, a una persona que aún ella sabía que necesitaba de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Pues esta oración se basa en el libro de San Lucas, del 1:46 al 55. Pero en este mismo texto bíblico, la misma María reconoce que su grandeza no proviene de ella misma, sino de la misericordia de Dios. Pues lo podemos ver en San Lucas 1:47. Vamos a buscar San Lucas 1:47. Veamos qué dice ahí. San Lucas 1:47. Dice:
Y mi espíritu, esto lo dice María, después de que Elizabeth hace estas palabras a favor de ella, pues no, cuando siente que su bebé se mueve en el vientre al saludo de María. Entonces María responde y le dice a Elizabeth: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miren eso, cómo ella reconoce la grandeza de Dios, cómo ella reconoce y se regocija, dice, su espíritu por su Salvador. Y miren lo que dice acá en el 49. En el 49 dice: porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. O sea, ella reconoce que lo que le está pasando de ser portadora de la semilla de la salvación para la humanidad, no era por ella, no dependía de ella, sino porque encontró gracia ante los ojos del Señor. Y la tomó, porque en el 48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren eso, la humildad de María, que reconoce su estado como mujer, como humana, y dice que ella se regocija en su espíritu de que el Señor se haya fijado en ella para cumplir su promesa, porque lo que ella portaba no era cualquier cosa, era promesa. Ella, en lo que su vientre tenía, no era un ser humano normal. Ella tenía la promesa en su vientre. Ella tenía el Salvador, al Redentor de la vida, al Redentor de la humanidad, al que venía a perdonar los pecados. Pero aún así, ella no se enaltecía. Más bien, siempre enaltecía y ponía en alto a Dios, como lo dice aquí San Lucas. Pues, más aún, María demostró su humildad en el día del Pentecostés. Sí, porque ella estuvo ahí. Fue tanta la humildad de María que ella estuvo en el día del Pentecostés, cuando dice que ella estaba esperando junto a los apóstoles y a más personas la promesa del Espíritu Santo. Aún ella creyó a las palabras del Mesías. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren esto, la obediencia de aquella mujer, la fe de aquella mujer, de que María era una mujer de fe, tenía tanta fe que tocó el corazón de Dios, porque ella agradó a Dios, ella tocó el corazón de Dios, para que Dios depositara en ella y confiara la vida de su hijo. Tenía que haber sido una mujer de fe incomparable, una mujer íntegra delante de los ojos de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir, sí, seguir el ejemplo también de María, que fue una mujer que se ganó el corazón de Dios, que se ganó la recompensa de haber tenido nada más y nada menos que al Mesías en su vientre, y haberlo formado aquí en la tierra, y haberlo guiado aquí en la tierra. Pero eso no la convierte a ella como una intercesora
entre Dios y la humanidad. Pues la Biblia solamente dice que Jesucristo es quien está ahí como juez a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, amigos, podemos ver a María como un ejemplo de fe, como un ejemplo de humildad. Tanta fue su humildad que estuvo con los apóstoles en aquel aposento alto y fue parte de los 120 que estuvieron en ayuno, que estuvieron en oración, que estuvieron vigilando en ese día, esperando la promesa de aquel que había dicho que esperen. Y ellos fueron obedientes. María fue obediente. Y su obediencia es la que nosotros tenemos que imitar. Pero vuelvo y repito, tenemos solo un mediador, dice la palabra. Solamente tenemos un mediador. Y María fue parte de la vida del Señor, sí, por su obediencia. Hasta el final de sus días, ella fue obediente. Y ella se convirtió en una de nuestras hermanas en el Señor. Porque ahí está la palabra, ahí está en Hechos, dice que ella estuvo con las mujeres y con sus hermanos. Amado hermano, amigo que me escucha, yo le invito a reflexionar en estas palabras, a reflexionar en la humildad de María, tanto así que ella también reconoció que necesitaba del bautismo del Espíritu Santo. ¿O qué esperaba usted? ¿O qué piensa usted que ella estaba esperando? Ella estaba esperando el bautismo del Espíritu Santo. Estaba esperando la misma promesa que esperaban los apóstoles. Ella estaba igual que nosotros, anhelando la presencia de Dios en todo momento. Hermanos, amigo que está ahí, le invito una vez más a leer su palabra, la palabra de Dios. Busque y el Señor le irá guiando hacia su verdadero mediador. Para finalizar, vamos a ver quiénes son los verdaderos bienaventurados. Porque a María le llaman bienaventurada. Y sí, fue bienaventurada. Porque en ella fue depositado una vida que era importante para esta humanidad. Pero vamos a ver quiénes más son los bienaventurados. Vamos a ir a San Lucas 11:27 y veamos qué dice el maestro de los bienaventurados. Veamos qué dice Jesús. ¿Quiénes son los bienaventurados? Esto no lo digo yo, no lo dice cualquier libro. Esto lo dice la Sagrada Escritura. Lo que dejó el Maestro para que nosotros pudiéramos guiarnos juntamente con su Espíritu Santo. Y el Maestro dice en San Lucas 11:27, dice: los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Miren, esa mujer sintió tanta admiración por el Maestro, que también sintió la misma admiración por la madre de él. Pero miren lo que le responde el Señor en su sabiduría, porque él tenía sabiduría de lo alto, él no tenía sabiduría humana.
Y Él les responde y nos deja esta enseñanza a nosotros en este tiempo. Y dice que Él respondió y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren, los que son realmente en este tiempo los bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, en pocas palabras, los que obedecen la palabra de Dios, los que escuchan el mensaje del Señor y no endurecen su corazón, sino más bien se abren a entenderlo, buscan su presencia, la anhelan como María, porque ella no es una intercesora entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, pero sí es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de amor, porque ella también amó a sus hijos, amó a su hijo, el que se entregó por nosotros. En ella vemos el modelo de una madre. Sufrió, porque no habrá sido fácil ver a su hijo ir a una cruz y verlo totalmente desfigurado y verlo totalmente no dice la palabra que su hermosura desapareció. Era varón experimentado en dolores. Yo creo que son pocas las palabras para uno entender lo que él sufrió. Recibir azotes hasta el punto de que tu carne se desprenda solo por amor. Y a ella le tocó ver todo ese proceso. Y aún en medio de su dolor, siguió creyendo y vio a su hijo resucitado y creyó más, tanto así que estuvo entre los 120 en aquel día maravilloso del Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo. Y fue bautizada igual que los 119 que estaban ahí con ella. Una mujer obediente. Guardó la palabra, la guardó, hizo lo que el Señor dice aquí en Lucas 11:27. Guardó la palabra, tanto así que fue obediente y fue al aposento alto a esperar lo que por la palabra del Dios viviente, de aquel que se levantó al tercer día con gloria y poder, había dicho. Y también recibió la promesa del Espíritu Santo. Así que, amigo, tenemos alguien a quien clamar. Tenemos allá arriba un intermediario. Clámele a Él. Pídale a Él. Búsquelo. Y Él va a responder. No María, porque ella no fue a la cruz. Solamente hay un intermediario entre los hombres y Dios. Cristo Jesús. Amado amigo, dejo la palabra. Y como dice la palabra, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra directamente del Creador, dirigida en este momento por el Espíritu Santo. Yo lo invito a que reflexione,
Busque la palabra que tenga, yo sé que tienen palabra, que tienen Biblia en sus casas. Busquen, lean, porque el Señor mismo dijo que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de lectura, por falta de buscar la palabra de Él y llenarnos y pedirles dirección al momento que vamos a leer. Búsquelo, hable con el Padre. Ya sabe que tenemos un solo mediador. Hable con Él. Si está en angustia, si está en aflicción, si está en pruebas, si está en tribulación, tenemos un mediador allá arriba que se llama Cristo Jesús. Amado amigo, búsquelo, porque Él está ahí para usted en cualquier hora y en cualquier momento. Él siempre está atento. Que el Señor los guarde. Recuerde que Cristo está a la puerta. Recuerde que las señales están cumpliéndose y que todo ojo lo está viendo. Todos estamos viendo las guerras, los rumores de guerras. Hemos visto pestes. Hemos visto hambrunas. Y Cristo viene. Es momento de buscarlo. Es momento de agarrarnos de Dios y seguir hacia la meta, que es estar frente a Él algún día cara a cara. Así que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en sus hogares y el Señor sea dirigiéndoles a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios los guarde.